Vamos ahora a meditar en el consejo de la palabra del Señor para esta mañana. Esto es lo que el Señor habla a su pueblo a través de su palabra en esta mañana. Mateo 5, verso 32. Así dice el Señor: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Oremos al Señor. Padre Santo, al abrir tu palabra reconocemos nuestra necesidad de tu Espíritu. Te rogamos que nos concedas entendimiento para comprender la verdad, humildad para poder someternos a ella, y corazones sensibles para recibirla con fe y obediencia. Quita de nosotros todo perjuicio, todo endurecimiento, toda distracción, y permite, Señor, que tu palabra produzca el fruto para el cual la has enviado en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si ha estado conmigo todas estas semanas, todo este mes pasado que hemos venido estudiando este tema acerca del matrimonio, que Jesús se encarga de dar a sus discípulos, el principio del matrimonio y la institución del matrimonio desde el momento, desde el punto de la creación, para que pudieran sus discípulos ser purificados de ese pensamiento nocivo y tergiversado que la cultura tenía acerca del matrimonio. Así que, si usted ha estado conmigo durante toda esta serie de enseñanzas, de este versículo 5, 31 y 32, recordará que primero vimos que el Señor lleva a sus discípulos hacia el principio, al origen del matrimonio, en el Génesis, y esa fue nuestra primera enseñanza, nuestra primera lección, que lo que Dios instituyó fue bueno, y fue en el marco de su buena creación. Muchos de los problemas que tenemos ahora como matrimonios se deben a no entender y a no aplicar correctamente el principio del Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, por tanto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todos los problemas matrimoniales vienen de no guardar ese principio. Así que después de ver el principio, vimos cómo el pecado ha distorsionado el matrimonio. Esa fue la segunda enseñanza. La tercera enseñanza, vimos que Jesucristo da dos excepciones por las cuales un matrimonio puede llegar a su fin, que son el adulterio, la inmoralidad sexual y el abandono deliberado de un incrédulo al pacto matrimonial que Dios estableció. Este día vamos a ver entonces cómo después de esas dos excepciones que el Señor ha dado, ahora permite lo que es el recasamiento. Y en el verso que leímos al principio, el Señor afirma que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta declaración plantea inmediatamente una serie de preguntas importantes. Si quien se casa con la repudiada, es decir, si el que se casa con una mujer que ha sido divorciada, comete adulterio, ¿significa esto entonces que existen personas divorciadas con quienes sí es lícito contraer matrimonio? ¿Puede la persona repudiada volver a casarse con alguien distinto de quien la repudió? Y en términos más amplios, ¿será que toda persona divorciada tiene el derecho de contraer un nuevo matrimonio? La respuesta que encontramos en las Escrituras, mis hermanos, es muy clara. La Escritura nos dice que no toda persona divorciada tiene la libertad para volverse a casar.
Sin embargo, afirmar esto, es decir, no todos los que se divorcian pueden casarse, implica que también, que si decimos no todos, sí existen personas que quedan legítimamente libres para contraer un nuevo matrimonio. Es decir, sí hay personas que sí se pueden casar. La cuestión entonces ya no es si un divorciado puede volverse a casar. Sino quiénes tienen esa libertad y quiénes no, quiénes se pueden volver a casar y quiénes no. Y esa es precisamente la pregunta que vamos a tratar de responder esta mañana. Vamos a desarrollar nuestro estudio, mis hermanos, bajo 3 enunciados. El primero, para que usted tome nota ahí, es quiénes sí tienen derecho a volverse a casar. Y dentro de ese punto vamos a ver 3 subpuntos para que usted los vaya anotando ahí. En segundo lugar, vamos a ver los que no tienen derecho a casarse. También vamos a ver 3 subpuntos. Y finalmente vamos a ver 3 principios pastorales para la aplicación de estas excepciones. Nuestro propósito al estudiar esto, mis hermanos, es demostrar que el divorcio y el recasamiento no son asuntos que están independientes, sino que son asuntos que están profundamente ligados entre sí. El derecho a un nuevo matrimonio depende enteramente de 2 cosas. En primer lugar, que haya sido un divorcio legítimo por parte de Dios, es decir, por las únicas 2 excepciones que Dios lo permite. Esas son las causas que Dios establece. Y el segundo principio que tenemos que nosotros recordar acerca de un recasamiento es que solo porque una autoridad civil haya dado un divorcio, haya emitido un certificado de divorcio, no necesariamente significa que el vínculo matrimonial establecido por el Señor esté disuelto. Es decir, usted puede tener una carta de divorcio de un juez o de un tribunal y ante los hombres estar divorciado. Pero otra cosa es que delante del Señor su pacto matrimonial no esté disuelto por causas legítimas. Entonces, mire bien y ponga atención lo que le estoy diciendo. El recasamiento depende de 2 cosas. En primer lugar, que el divorcio se haya dado por causas legítimas, es decir, por las cosas que Dios aprueba, que son inmoralidad y abandono. Y en segundo lugar, el segundo principio para el recasamiento es que un tribunal civil no necesariamente establece que alguien esté divorciado. Porque lo que importa es el pacto matrimonial establecido por el Señor. Entonces, mis hermanos, no es un tribunal. Es la palabra de Dios la que determina quién ha quedado verdaderamente libre del pacto matrimonial y quién todavía está ligado a un pacto matrimonial. Comprender estos principios nos va a ayudar a nosotros a poder evaluar cada situación con un criterio bíblico y justo. Y evitar así que sean las tendencias culturales o el sentimentalismo lo que nos diga a nosotros qué es un divorcio, quiénes se pueden divorciar, quién se puede casar y quién no se puede casar. Y de esa manera sometemos nuestro juicio y nuestra mente únicamente a la autoridad de las Escrituras. Con este marco establecido, entonces ahora pasamos a considerar el primer punto. ¿Quiénes tienen derecho a casarse? A la luz del Nuevo Testamento, encontramos 3 situaciones en las que una persona queda verdaderamente libre del pacto matrimonial y por consiguiente pueden contraer un nuevo matrimonio sin incurrir en pecado. La primera es el cónyuge cuyo matrimonio ha sido afectado por la inmoralidad sexual. El cónyuge
cuyo matrimonio ha sido afectado por una inmoralidad sexual. Es decir, la persona contra la cual cometieron un adulterio. En palabras sencillas, el Señor Jesús está diciendo esto, cuando dice en Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que el Señor dice es que si un hombre o una mujer se divorcia por una razón que Dios no aprueba, y luego se casa con otra persona, ese nuevo matrimonio es adulterio. Así de sencillo. Blanco y negro. ¿Por qué? Porque aunque exista un papel de divorcio firmado, aunque exista un certificado dado por un juez o por un tribunal, delante de Dios, el pacto matrimonial que se hizo primero sigue siendo válido. Es como si el pacto nunca hubiera sido roto legítimamente. En cambio, si el divorcio ocurrió porque uno de los dos cometió inmoralidad sexual y destruyó el pacto matrimonial, entonces la persona inocente queda libre delante de Dios para volverse a casar sin cometer adulterio. Es decir, la persona contra la cual se le cometió un adulterio está libre para poderse casar y esa persona no comete adulterio, porque fue víctima, no ofensor. Por ejemplo, si Pedro se divorcia de Juana simplemente porque dejó de amarla, las cosas se enfriaron, y luego viene y se casa con Chana, delante de Dios ese nuevo matrimonio con Chana es adulterio. Pedro y Chana son adúlteros porque el primer matrimonio de Pedro con Juana sigue siendo válido, aunque Chana ni se haya dado por enterada, ni cuenta se da cómo están las cosas con Juana. Y aunque Pedro y Juana se hayan divorciado en un tribunal, ese divorcio no rompió el pacto que Dios reconoce. Porque la falta de amor, el haberse enfriado la relación, no es una causa que Dios manda como legítima para haberse divorciado. En cambio, si Pedro comete adulterio y destruye el pacto matrimonial con su infidelidad, Juana queda legítimamente libre para divorciarse y para volver a casarse, porque fue Pedro quien quebrantó el pacto que los unía, no Juana. Pedro, por la autoridad de la Escritura, no puede rehacer su vida, no puede casarse de nuevo, porque él fue el adúltero, él es el que cometió pecado. Aunque el deseo de Dios siempre será el arrepentimiento, mis hermanos, el perdón y la reconciliación, cuando estos sean posibles, las Escrituras también protegen al cónyuge inocente cuando el culpable ha destruido voluntariamente el pacto y persiste en su pecado. En ese caso, en el caso de que haya un adulterio, la víctima no queda condenada a vivir permanentemente bajo las consecuencias del pecado ajeno, sino que Dios le concede la libertad de divorciarse y posteriormente volverse a casar. Pero la Escritura no le da autorización a Pedro de volver, nuestro personaje de la analogía, para volverse a casar, porque él fue el que cometió el pecado. Tiene que quedarse soltero toda la vida. Pero pastor, qué radical eso, qué intolerante, qué inflexible. Mis hermanos, el pecado tiene consecuencias. Y esta es una de ellas. La Escritura no autoriza el recasamiento para una persona que cometió adulterio. Entonces, tanto hombres como mujeres
tiene que pensar bien antes de meterse en una relación inmoral. Piense si hay consecuencias tan desastrosas para un pastor que no puede volver a ser pastor una vez que cometió adulterio. ¿Por qué no habría de ser de esta manera para un esposo dentro del matrimonio? El pecado tiene implicaciones profundas, implicaciones tremendas, daños terribles para nuestra vida. Entonces, la primera persona que puede casarse es aquel cónyuge contra el cual cometieron inmoralidad sexual. En segundo lugar, que hay dos palabras muy importantes que usted tiene que entender. Si está tomando nota, la segunda persona que se puede casar es el cónyuge creyente, subráyelo ahí, que ha sido abandonado por un cónyuge incrédulo. ¿Sí? Note, creyente, incrédulo. Y esta segunda situación, mis hermanos, es presentada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 7. Se trata del creyente, otra vez subraya ahí creyente, que ha sido abandonado definitivamente por un cónyuge incrédulo. Y otra vez subraya incrédulo. Pablo deja claro entonces que el creyente nunca debe procurar el divorcio por el simple hecho de haberse convertido a Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. No, eso no aplica para el casamiento y el divorcio. No porque ahora es creyente, se va a divorciar de su cónyuge incrédulo, no. Mientras el incrédulo esté dispuesto a convivir en paz, el creyente tiene el deber, la obligación y la responsabilidad de mantenerse fiel al pacto matrimonial y procurar con su testimonio la salvación del cónyuge incrédulo. Sin embargo, cuando es el incrédulo, oiga bien, cuando es el incrédulo el que decide abandonar definitivamente la relación, la responsabilidad de esa ruptura recae sobre el que quebrantó el pacto. Es decir, sobre el incrédulo que ya no quiere vivir con esa mujer que ahora es cristiana o con ese hombre que ahora es cristiano. Si el incrédulo decide terminar el pacto, entonces ahí queda libre el creyente de esa responsabilidad. Por esa razón, Pablo afirma, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Y vemos que más adelante añade, en 1 Corintios 7, versos 27 al 28, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. ¿Sí? Dios no llama al creyente a permanecer esclavizado de por vida por la decisión pecaminosa de un incrédulo que voluntariamente quiso destruir el pacto matrimonial. Entonces, en esos casos, cuando el incrédulo no quiere seguir casado con un creyente, el creyente entonces está facultado para volverse a casar. Llevamos dos. Las personas, el cónyuge contra el que cometen inmoralidad, el cónyuge creyente que es abandonado a causa de un cónyuge incrédulo, y hay un tercer caso que nos presenta la Escritura. Y este es el cónyuge que ha enviudado. La tercera situación no está relacionada con el divorcio, sino que está relacionada con la muerte de un cónyuge. Tanto Romanos 7, del 2 al 3, como 1 Corintios 7:39 enseñan que el matrimonio es un pacto que permanece únicamente mientras ambos cónyuges vivan. Y es una gran cosa, mis hermanos. Incluso el Señor nos muestra en sus enseñanzas que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Eso le da la libertad a las personas que han enviudado
a no pensar de que por la muerte de su cónyuge, a quien amaron tanto, con quien estuvieron por tanto tiempo, tienen una responsabilidad y un vínculo con ellos de seguirlo guardando aún en su muerte. No, una vez que muere un cónyuge, muere el pacto matrimonial. No es que, ay, pero es que me está viendo desde el cielo. ¿Y qué va a decir si me caso con alguien más? No, olvídese de eso. Él está en el cielo y está adorando al Señor, si fue creyente. Lo más importante es estar adorando al Señor, ver al Señor cara a cara, no estar cuidando gente aquí en la tierra. Entonces, cuando muere el cónyuge, la persona que queda está libre para rehacer su vida. Romanos 7, del 2 al 3, dice esto. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Primera de Corintios 7, 39 dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal sea en el Señor. En el Señor. Si eso no nos da derecho a los cristianos a casarnos en yugo desigual por la excusa de, ay, es que no quiero estar solo. Y a estas alturas, pastor, ¿dónde voy a encontrar un hombre cristiano que me quiera? No, no le da el derecho para unirse en yugo desigual. Entonces la muerte rompe definitivamente ese vínculo y deja al sobreviviente completamente libre para volverse a casar. Pablo afirma expresamente que la viuda es libre para casarse con quien quiera, con tal que lo haga en el Señor. En este caso, mis hermanos, no existe culpa y nadie puede hablarle de adulterio porque el pacto matrimonial ya ha concluido por la muerte. El nuevo matrimonio constituye una decisión plenamente legítima delante del Señor. Claro, siempre que se realice conforme a sus principios. Así que de esta manera, mis hermanos, la Escritura enseña que el cónyuge inocente, afectado por la inmoralidad sexual, el creyente que ha sido abandonado por un incrédulo y aquellos que han enviudado son las personas únicas con respecto de las cuales el Nuevo Testamento afirma expresamente que poseen la libertad para contraer un nuevo matrimonio. Sí, ahora vamos con el punto número 2. Quienes no tienen derecho a casarse nuevamente. El primer subpunto de este segundo punto es, no tienen derecho a casarse nuevamente las personas que se divorcian por razones no autorizadas por Dios en la Escritura. ¿Sí? Jesús menciona una excepción, que es el adulterio o la inmoralidad sexual, y Pablo menciona otra, que es el abandono voluntario. Son las únicas dos excepciones. Eso significa, mis hermanos, que cualquier otra cosa que no se conforme a estas dos excepciones está excluido de las razones por las que una persona se puede divorciar. Mire qué importante es esto, mis hermanos, porque la cultura nos dice un montón de cosas válidas para que una persona se divorcie. Puede ser por incompatibilidad, por pérdida del amor romántico o del apetito, la atracción sexual, por problemas financieros, por diferencias de personalidad, por discusiones constantes, por aburrimiento, por proyectos de vida diferentes, etcétera, etcétera. Y aunque un tribunal le puede dar a usted un divorcio legítimo delante de los hombres por cualquiera de estas causas, Dios no. Dios no. Entonces cualquiera que se divorcie por estas causas
no está libre por el Señor y por la Escritura para volverse a casar. Si el divorcio ocurrió por cualquiera de estas razones, incompatibilidad, pérdida del amor romántico o atracción sexual, problemas financieros, diferencias de personalidad o incompatibilidad de caracteres, como le dicen de manera más técnica, discusiones constantes por aburrimiento, por proyectos de vida diferentes o cualquier razón similar a esta, delante de Dios ese divorcio no cuenta. El vínculo matrimonial sigue vigente. Entonces, ese es el primer grupo de personas. No tienen derecho a casarse aquellos que se divorcian por causas no autorizadas por Dios. El segundo punto, no tienen derecho a casarse nuevamente los creyentes que se separan de su cónyuge de manera injustificada. Y vemos esto en 1 Corintios 7:10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Usted se quiere divorciar por incompatibilidad de caracteres? Mande el Señor, no Pablo ni yo. Quédese sin casar o devuélvase con su mujer. ¿Sí? ¿Se da cuenta que esta no es una cuestión de opinión? No es una cuestión de que tenemos que considerar cómo la gente ha cambiado ahora y la libertad de la sociedad, la igualdad de los derechos. Manda el Señor. ¿Está casado? No se separe de su mujer. ¿Se quiere separar? No se vuelva a casar. O vuélvase con su mujer. Ay, es que no quiero estar solo, no quiero morirme solo. El hombre necesita compañía porque no fue creado para estar solo. Vuelva con su mujer. Es lo que manda la Escritura. Mientras el primer pacto matrimonial permanezca vigente delante de Dios y exista la obligación moral de honrarlo o restaurarlo, contraer un nuevo matrimonio para alguien que abandona a su pareja en estas circunstancias es adulterio. Es adulterio. Y la persona con la que lo comete, aunque sea inocente y no sabe nada, también está en adulterio. Entonces, llevamos dos tipos de personas, ¿verdad? El que se divorcia por causas no justificadas por la Escritura y la persona que se separa de manera injustificada. En tercer lugar, el que abandona deliberadamente a su cónyuge. No basta, mis hermanos, con tener un divorcio civil. El certificado de divorcio no le da a usted ninguna autoridad delante de Dios a menos que sea por las causas legítimas por las que Dios reconoce el divorcio. Entonces la pregunta siempre va a ser, hermanos, ¿reconoce Dios como legal este divorcio? Si Dios no reconoce la ruptura del pacto, entonces tampoco reconoce la libertad de casarse de nuevo. Es decir, si usted viene y se pregunta, ¿es este divorcio legítimo delante de Dios? Si la respuesta es no, entonces casarse nuevamente tampoco es permitido. Si su divorcio no es reconocido por Dios como legítimo, tampoco lo será su nuevo matrimonio. La firmeza y la seriedad de estas instrucciones bíblicas, hermanos, nos llevan a considerar que como iglesia nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos antes de celebrar un nuevo matrimonio. Tenemos que saber quién es este hombre, de dónde viene, estuvo casado anteriormente, se divorció, ¿por qué se divorció? No toda persona que está libre de una pareja está libre para casarse nuevamente. Jovencitas, tienen que estar
muy atentas a eso, porque sin deberlo, ustedes pueden caer también en pecados ajenos. Pueden cometer adulterio sin que ustedes hayan sido los que propician ese pecado. Entonces tenemos que ser cuidadosos con estas cosas. No toda persona divorciada está bíblicamente libre para casarse nuevamente. Nuestra responsabilidad, hermanos, primeramente mía como pastor, así como también de los oficiales, es examinar cada caso a la luz de la Escritura, determinando así si el divorcio fue legítimo delante de Dios y no solamente válido ante las autoridades civiles. Y al hacerlo, tenemos que mantener un equilibrio entre la verdad y la gracia, evitando tanto aprobar uniones que Dios no autoriza, como también, y escuche cuidadosamente aquí, como también tenemos que ser muy cuidadosos de no negarle la libertad que Dios le concede a aquellos que han quedado legítimamente libres de un pacto matrimonial. Es decir, si una persona ha quedado libre legítimamente delante de Dios de un pacto matrimonial, nosotros debemos otorgar también esa libertad. Entonces, ya vimos 3 personas que se pueden casar, 3 personas que no se pueden casar. Ahora quiero llevarlo a ver algunos principios pastorales para poder aplicar estas reglas. Porque después de establecer quiénes tienen la libertad para volverse a casar y quiénes no, es necesario considerar cómo tienen que aplicarse estas enseñanzas. La fidelidad bíblica no consiste únicamente en conocer la doctrina correcta, sino que ejercerla con sabiduría, con justicia y con compasión. Son 3 elementos que tienen que marcar la manera en cómo nosotros aplicamos esta enseñanza del Señor Jesucristo. Sabiduría, justicia y compasión. Así que los siguientes principios nos van a ayudar a nosotros a poder abordar cada caso relacionado con el divorcio y el recasamiento de una manera precisamente sabia, justa y compasiva. Y aquí tenemos 4 principios. El primero, debemos proteger la santidad del matrimonio. La prioridad de la iglesia, mis hermanos, nunca tiene que ser facilitar el divorcio, sino preservar el pacto matrimonial conforme al diseño de Dios. Eso es lo que Dios estableció para cada persona, para cada pareja, para cada ser humano. Siempre que exista la posibilidad de arrepentimiento, de perdón y de reconciliación, ese tiene que ser el camino que la iglesia promueva. El divorcio constituye una excepción permitida por Dios únicamente en circunstancias específicas. Nunca es una solución rápida para los problemas matrimoniales ordinarios. Que fíjese que a él le toca secar los trastes o lavar los trastes después de que yo cocino y nunca los lava. Son problemas ordinarios. Siempre me toca a mí ir a traer a los niños. Siempre me toca a mí ser aquí. Son problemas ordinarios que tenemos que trabajar, que tenemos que resolver juntos. Sí, pero nunca vamos a dar una solución rápida a problemas ordinarios promoviendo el divorcio. No se trata de eso. Si primero, mis hermanos, no se solucionan los problemas del pecado en el corazón que propiciaron los fracasos matrimoniales, ¿qué le garantiza a usted que no van a surgir esos mismos problemas en cualquier nueva unión que usted tenga? La solución no es cambiar de pareja. La solución es cambiar de corazón. Pero ese cambio solo el Señor lo puede hacer. Tenemos que dejar que el Señor obre en nuestros corazones, hermanos, porque si no vamos a ir saltando de relación en relación, dejando una estela de devastación a nuestro paso.
El segundo principio es que tenemos que respetar las excepciones establecidas por Dios. La iglesia, y hablo en general de la iglesia invisible, la iglesia universal de Dios, no tiene la autoridad para ampliar ni para restringir las excepciones que Cristo estableció. Ser más permisivos que las Escrituras nos va a llevar a trivializar el matrimonio, hacer que el matrimonio sea cualquier cosa. Pero ser más estrictos que el Señor también es un error, porque impone cargas que el Señor nunca mandó. La verdadera fidelidad, hermanos, consiste en sujetarse exactamente a la palabra de Dios, exactamente a lo que el Señor mandó, como el Señor lo mandó. Si nosotros nos sujetamos con precisión, con exactitud a esos mandamientos, entonces nosotros vamos a mantener ese balance entre sabiduría, justicia y compasión. Cuando caemos en cualquiera de los extremos de aflojar mucho, caemos en libertinaje, en trivialización. Y cuando cerramos mucho, estamos esclavizando las conciencias de las personas a cosas que Dios no ha mandado. El tercer principio. Entonces le dije primeramente, proteger la santidad del matrimonio, respetar las excepciones que Dios ha establecido. No podemos ampliar y no podemos restringir lo que exactamente establece la palabra de Dios. En tercer lugar, cada caso requiere una investigación pastoral minuciosa. Cada caso requiere una investigación pastoral minuciosa. Los asuntos relacionados con el divorcio y el recasamiento nunca deben solucionarse, hermanos, mediante suposiciones o escuchando únicamente una versión de los hechos. Porque todos somos villanos en la historia de alguien más. Todos somos villanos en una historia mal contada o solo contada desde una parte. Tenemos siempre que escuchar las dos partes si queremos ofrecer una solución sin sesgo, balanceada entre la sabiduría, la justicia y la compasión. Entonces, como pastores, tenemos que examinar cuidadosamente cada situación, escuchar todas las partes involucradas cuando sea posible, buscar evidencias, aplicar la disciplina bíblica cuando corresponda y actuar con prudencia antes de recomendar o celebrar un nuevo matrimonio. Hermanita, fíjese que quiero hablar con usted porque mi esposo me dejó. Deje ese hombre. Si la Escritura, esa es una excepción por la que la Escritura la faculta a usted a rehacer su vida. ¡Ey! Espérese. ¿Por qué la dejó, hermana? ¿Qué pasó ahí? Para cada historia siempre hay dos partes. Tenemos que ser objetivos en eso, mis hermanos. Tenemos que actuar con prudencia. No se apresure a recomendar, no se apresure a decir esto es blanco y negro y en ese caso aplica esto y esto. No se apresure. Hable con otros. Lleve el caso a su pastor. Hable con otros pastores. En la multitud de consejos está la sabiduría. La sabiduría, la justicia y la compasión cristiana requieren paciencia. No soluciones express, no soluciones instantáneas. Como le dije, para problemas que pueden ser ordinarios, problemas del día a día. Estas cosas requieren paciencia, imparcialidad. Mis hermanos, nosotros no podemos juzgar bien cuando es nuestro amigo, cuando es nuestro familiar cercano el que está pasando por una situación. Es mejor que nosotros nos despersonalicemos de ese caso y dejemos que alguien más que pueda ser más objetivo y menos vinculado sentimentalmente trate con ese asunto. Y por supuesto que tenga un profundo compromiso con la verdad.
encontrar la verdad de las cosas. No mi verdad, no tu verdad, sino que la verdad de la Escritura y cómo la Escritura nos manda que debemos tratar una situación. Si la situación base creando el problema matrimonial es el pecado, mis hermanos, necesitamos el Evangelio. La respuesta no es un divorcio. Necesitamos el Evangelio para cambiar nuestros corazones y lograr la reconciliación entre dos pecadores. No necesitamos terapia, no necesitamos medicina, no necesitamos cualquier cosa aparte de la gracia de Dios. Así que tenemos que tener paciencia, imparcialidad y un profundo compromiso con la verdad. Cada caso es diferente. Por eso cada caso requiere una investigación profunda. Por último, tenemos que aplicar el Evangelio con verdad y con misericordia. El Evangelio, mis hermanos, sostiene para nosotros dos realidades inseparables. Por un lado tenemos la santidad de Dios y por otro la abundancia de su gracia. La Iglesia no tiene que minimizar el pecado, pero tampoco rebajar las exigencias del matrimonio. No puede negar el perdón y la restauración que Cristo ofrece a todos aquellos que se arrepienten sinceramente. Así como el Señor recibe y transforma pecadores, la Iglesia está llamada a proclamar la verdad con firmeza y al mismo tiempo ministrar con misericordia, procurando siempre la restauración espiritual, pero sin comprometer la autoridad de las Escrituras. Cualquier restauración, cualquier reconciliación debe ser hecha bajo la autoridad de las Escrituras, no al margen de ellas. Quisiera concluir entonces, hermanos, esta enseñanza retomando la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Puede una persona divorciada volver a casarse? Después de todo esto que hemos estudiado, realmente esa no es la pregunta correcta. La pregunta que debemos hacernos ¿es ese divorcio legítimo delante de Dios? Porque la respuesta a esa pregunta va a determinar si una persona está verdaderamente libre para casarse nuevamente. Las Escrituras enseñan que sólo cuando el pacto matrimonial ha sido legalmente disuelto, conforme a las excepciones que establece el Señor Jesucristo y su palabra, hasta entonces la parte inocente queda libre para volver a casarse sin incurrir en adulterio. Solo cuando un divorcio es legítimo, por las causas que Cristo y la Escritura establece, la persona que está libre tiene el derecho para volver a casarse. En cualquier otro caso, mis hermanos, el vínculo matrimonial permanece vigente delante de Dios y el llamado es a la reconciliación. Y cuando la reconciliación no es posible, entonces el llamado es a permanecer sin casarse, por lo menos de la parte ofensora. En cuanto a quien quebrantó culpablemente el pacto matrimonial, las consecuencias de su pecado no le otorgan automáticamente el derecho de un nuevo matrimonio. Si usted fue el que quebrantó el pacto matrimonial, ya sea por medio de inmoralidad, por medio de abandono o cualquier otra causa injustificada, usted no está libre para volver a casarse. Las consecuencias de su pecado lo van a seguir por vida. Antes bien, su deber, antes de pensar en casarse nuevamente, su deber es arrepentirse sinceramente delante de Dios y someterse al juicio de su palabra, reconociendo que ningún divorcio civil puede concederle una libertad que el Señor
no ha otorgado en la Escritura. Por eso, la Iglesia debe someter este tema únicamente a la autoridad de la palabra de Dios, como lo hizo en el Señor Jesucristo. No a la cultura, no a la tendencia, no a la moda de la sociedad, no a lo que siente, no a lo que usted piensa, no a la opinión de expertos, a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Nuestro compromiso, Iglesia, es defender la santidad del matrimonio. La Iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Como columna y baluarte de la verdad, no solo somos el guarda de la verdad, sino que somos la defensa de la verdad. La Iglesia defiende la verdad de Dios. Retiene esa verdad. Cuando el mundo la niega, nosotros la retenemos, nosotros la proclamamos y nosotros la defendemos. Defendemos en esta Iglesia la santidad del matrimonio y al mismo tiempo aplicamos la gracia que Dios concede a todos aquellos casos que Él mismo ha previsto. Solo así, hermanos, solo entendiendo esto, vamos a poder presentar con sabiduría, con justicia y con compasión el diseño perfecto de Dios para el matrimonio. Termino con este recordatorio. Si al escuchar esta enseñanza usted reconoce que ha pecado contra Dios, ya sea en esta o en otra área de su vida, recuerde que hay esperanza en el Evangelio. Jesucristo vino para salvar a pecadores. Jesucristo murió en la cruz para pagar por sus pecados y resucitó para dar vida eterna a todos aquellos que se arrepienten y que creen en Él. Así que no endurezca su corazón, venga hoy a Cristo con fe y arrepentimiento, porque en Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay reconciliación y en Él hay una nueva vida para la gloria de su nombre. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu palabra y porque en ella encontramos verdad para dirigir nuestras vidas. Concédenos un corazón humilde para someternos a tu voluntad, sabiduría para honrar el matrimonio conforme al diseño perfecto que tú has establecido, y gracia para caminar en obediencia con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno de nosotros necesita arrepentirse, restaurar una relación o confiar por primera vez en el Señor Jesucristo, obra poderosamente por tu Espíritu para la gloria de tu nombre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pedimos todas estas cosas. Amén y amén.